Exactamente. La verdad, ¿se acuerdan que antes de este receso que tuvimos en el medio contábamos un poco cómo se venía tensionando la relación entre Ucrania y Rusia, que se fue agravando esa tensión en los últimos tiempos, y decíamos que en cierta medida Ucrania parecía una especie de convidado de piedra, porque las cumbres se las hacían entre la OTAN o Estados Unidos de un lado y Rusia del otro, y Ucrania parecía al margen de todo esto. Bueno, esto se replica hasta hoy en día. Fíjense, hace minutos nomás el gobierno de Zelensky, el gobierno ucraniano, pidió a Rusia tener una bilateral, porque Rusia y Ucrania mismo están teniendo reuniones, pero por separado con terceros en discordia, es decir, con la OTAN, con los Estados Unidos. El sábado habló Vladimir Putin con Joe Biden. Ahí después Joe Biden fue muy duro y dijo, si hay una invasión de Rusia va a haber respuesta inmediata y severa por parte de la OTAN. O sea, ya en un tono de advertencia un poco más elevado. En el medio, recordemos, Estados Unidos retiró al personal no esencial de su embajada, y así como lo hizo Estados Unidos, lo hicieron otros países como Canadá, Países Bajos, Australia, entre otros, como un gesto de demostración que esta supuesta posible invasión rusa sobre Ucrania está en marcha. Esto es lo que dice Estados Unidos y la OTAN. Rusia dice, esto es una mentira, es un fantasma que está agigantándose por la prédica que está teniendo Estados Unidos y la OTAN. Lo cierto es que hay despliegue militar en ambos lados de la frontera, con una diferencia obviamente militar muy fuerte a favor de Rusia en este caso, por sobre Ucrania, aunque Ucrania goza del apoyo de la OTAN en cuanto al envío de armamentos en forma permanente. Hoy se vieron unas imágenes satelitales que obviamente se agitaron desde los Estados Unidos, que tienen que ver con cómo está rodeando Rusia a Ucrania con la presencia militar, ya no solo en el oeste de lo que sería la frontera oeste de Rusia y este de Ucrania, sino también por los ejercicios militares que está haciendo en forma conjunta en Bielorrusia, por un lado, pero también por la amplísima presencia militar rusa en la península de Crimea, que recordemos, hasta hace unos años pertenecía a Ucrania y hubo un plebiscito y la gente en un 95% decidió volver a formar parte de Rusia, ¿no? Lo que están mostrando estas imágenes satelitales, si son reales, es que Crimea está totalmente militarizada, y esto ayuda al argumento que tiene Estados Unidos de que se viene una invasión, ¿no? Gaby, se habla mucho de la nueva Guerra Fría, ¿no? Digo, la invasión es cierto que está siempre ahí como latente, la imagen de tropas ingresando a Ucrania, ya sean de Estados Unidos o de Rusia, pero de lo que se habla más es de una guerra fría, de una guerra de negocios, de una guerra de bloqueos, e incluso Marine Le Pen entiendo que dijo, Marine Le Pen, ¿no? Miren a quién estoy nombrando, ojo con el bloqueo a Rusia, porque se puede dar vuelta, darnos la espalda, unirse a China, y hablamos de una alianza mucho más poderosa, ¿no? Totalmente, sí. Aparte vos pensás que Europa tiene una enorme dependencia de Rusia en materia energética. Si Rusia decide cerrar la llave del gas, se queda sin gas prácticamente casi toda Europa. O sea, digo, para tener en cuenta que esta discusión trasciende no solamente lo geopolítico, sino también lo económico. Sin duda, obviamente hay una cercanía. De hecho, hoy sale una serie de gráficos sobre cómo es el intercambio comercial entre China y Rusia, y es el principal socio comercial China de Rusia, ¿no? O sea, así que tengamos en cuenta esto. El apoyo de China por ahora se ha mostrado como equidistante, digamos, no ha dicho demasiado, pero es de pensar que cualquier situación de conflicto, esperemos que no llegue, China se va a poner del lado de Rusia, no cabe duda de eso. Son aliados, ¿no? China y Rusia. Son aliados comerciales, son aliados políticos, van juntos en general en las discusiones que se dan en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En general el voto de China y el voto de Rusia van por el mismo lado. La verdad es que son dos potencias, obviamente China mucho más grande que Rusia. Rusia, muchos dicen que lo que hace Vladimir Putin con esta diatriba permanente es como que vive cantando el falta envido con 22, ¿no? Para quien juega el truco es cantar algo aspiracional que uno no tiene en realidad, pero mintiendo, ¿no? Pero lo cierto es que es una potencia militar muy lejos de lo que fue obviamente la Unión Soviética en su momento, pero China sí es hoy, junto con Estados Unidos, son las dos grandes potencias del mundo. Ahora bien, hay que ver qué pasa en las próximas horas, porque
se va a producir primero una reunión del canciller alemán Scholz con las autoridades de Kiev y después se va a reunir con las autoridades rusas. Es Alemania, es la principal potencia europea, es muy importante lo que pueda surgir de estas reuniones porque quizás Alemania, que tiene muchos negocios con Rusia, termina siendo un mediador clave en esta negociación. Gracias, Javi. De nada.